la clave para parecernos a Jesús. ¿Cómo así? El Señor me mostró esto y es loquísimo, ¿cierto? O sea, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que nos dijeran que nos parecemos a Jesús? O que llegamos a un lugar y dicen, wow, parece que tú caminaras con Jesús o que Jesús caminara contigo, ¿cierto? Todos queremos eso, me imagino. Por eso estamos aquí. Me imagino que sí. Pueden levantar sus manitos virtuales. Eso, gracias. Entonces yo decía, uff, tremendo, y a mí me habían profetizado, tú vas a ser uno que van a decir de ti, él caminó con Jesús, ¿cierto? Y entonces eso a mí siempre me tocó mucho porque fue como una palabra profética que marcó mi vida. Pero yo decía, bueno, voy a buscar más sobre ese versículo, que yo me acordé de ese versículo, que fue lo que le dijeron a Pedro y a Juan. Bueno, Pedro y Juan, aquí en este momento, están, bueno, ya ascendió Jesús, ya les enseñó y ya le dejó, digamos, Pedro, mira, tú tienes las llaves, establece mi iglesia, Pedro, ahí está Juan, ahí están los discípulos, establezca mi iglesia. ¿Qué significa? O sea, esto que empezamos, que no se acabe, sino yo confío en ustedes para que esto se siga expandiendo. Y ahora Pedro y Juan por primera vez se empiezan a mover de la manera que Jesús se movía. Pedro y Juan van, oran por una persona en el templo, ¿cierto? Obviamente ellos ya habían sanado, ya habían echado fuera demonios con Jesús, pero ya digamos, ya, ok, Jesús los soltó de alguna manera, Jesús muere, resucita y ya los suelta para que ahora ellos vengan a tomar ese lugar. Entonces Pedro y Juan van y están, esto es en Hechos 3, ¿cierto? Les voy a dar contexto. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, o sea, como a las 3 de la tarde, la de la oración, o sea, iban a ir a orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, sí, un paralítico, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, ¿sí? Y creo que esto lo hablamos. Espérame que alguien quiere unirse. Bueno, le dice, míranos, y dice, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por mano derecha, le levantó. Y al momento que se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ya luego entonces llega Pedro y Pedro dice, ¿ustedes por qué se sorprenden? Lo que pasó fue que Jesús vino, Dios se hizo carne, Jesús murió, ustedes la crucificaron, murió en la cruz, resucitó, pero hay perdón y ustedes pueden pedir perdón. Ese día se unen 5,000 personas, ¿sí? Creen 5,000 personas, a ustedes, digamos, habiendo levantado un hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa, es el contexto de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la señal es tan loca, ¿cierto? Y lo que pasa es tan loco que los fariseos en ese momento, y como el concilio, asociación de pastores, por decirlo así, aunque yo no quiero seguir diciendo la asociación de pastores porque nuestro pastor es el presidente de la asociación y tremendo y la obra que se está haciendo es tremenda, pero imagínense la asociación de pastores de Armenia o algo, listo, la asociación de pastores de Manizales o algo, listo. Entonces, Pedro y Juan ante el concilio, entonces ellos los agarran y los agarran presos y les dicen, ustedes, digamos, qué es lo que está pasando, en qué nombre están haciendo estas cosas, porque fue una señal tan innegable que en un día 5,000 personas se convirtieron, ¿cierto? Es algo loco. Entonces ellos entran y dicen, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos eran... los saduceos eran los que no creían en nada sobrenatural, o sea, que Dios había parado de hablar cuando Moisés, digamos,
murió, Moisés muere, entonces dice, bueno, nosotros tenemos el Pentateuco y ya, y Dios se paró de hablar y paró de moverse, ¿sí? Y es muy similar a un movimiento que hay ahora, que son los cesacionistas, que creen que, es muy similar, es el mismo espíritu, que creen que Dios paró de hablar cuando murieron los apóstoles, que ya no hay profetas, que ya el Espíritu Santo no se mueve, que ya no hay sanidad, bueno, un poco de vainas locas, ¿cierto? Pero es algo que es grande y de hecho algo que especialmente en Estados Unidos, porque viene de antes, va mucho en contra del movimiento de Dios, el movimiento profético, el movimiento de sanidad. Bueno, ustedes tampoco tienen que saber nada de eso. Pero bueno, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como 5,000 de los varones, o sea, más personas, o sea, 5,000 hombres, o sea, por ahí 10,000 personas. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. O sea, se reunió el alcalde, se reunió el presidente, todos los pastores y se reunieron todas las denominaciones. Y entonces poniéndoles a ellos en medio les dijeron con qué poder, con qué potestad o en qué nombre hicieron esto, ¿cierto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ok, primera clave para la del denuedo, que ya voy a llegar allá, pero primera clave para la valentía es ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ya les voy a mostrar cómo era Pedro antes, pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y le damos el lugar, el Espíritu mismo es valiente, el Espíritu mismo es lleno de nuevo, entonces habla por medio de ti y tú empiezas a decir cosas que ni siquiera tú mismo ibas a decir, pero hay un poder que te fortalece para hablar la palabra de Dios y hablar lo que Dios quiere que tú digas, ¿sí? Entonces les dijo, gobernantes del pueblo, o sea, con los duros está siempre. Hay dos poderes que se levantan en contra del mover de Dios siempre, o sea, lo vemos modelado en Jesús, que eran los heroditas y los fariseos. Entonces, ¿quiénes eran? Los heroditas, los del gobierno, los fariseos, los del espíritu de la religión, por decirlo así. No siempre tiene que ser así. Oremos para que no sea así con nosotros, que no, antes tenemos como buena gracia con el alcalde y todo eso en este momento, pero bueno. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sano. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, o sea, imagínate el de nuevo, imagínate la valentía y casi la osadía de este hombre, venir delante de los gobernantes, venir delante de los fariseos. Él está en la cárcel y les dice, ustedes crucificaron al Salvador. O sea, imagínate el poder que tiene que haber dentro de él, no solo para sanar, sino para predicar. Y a quien resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es un versículo, una profecía que estaba en el Antiguo Testamento, entonces les está diciendo, esto ya se cumplió. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero que ustedes vean esto, y yo sé que hemos estado hablando de sanidad, pero esto es tremendo. Cuando él ora, le dice, míranos, o sea, yo quiero que miren eso. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, él le dice, míranos. En la sanidad le dice, míranos, y luego le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que te levantes, ¿sí? Entonces ahí nos da dos claves. Está dentro de nosotros el Espíritu Santo, entonces no es orar a Dios, no, Dios, a ver si puedes sanar, a ver si esta vez si es tu voluntad o no, o Padre, gran el Shaddai, gran yo soy, que hace todo, o sea, no, Él ya lo hizo en la cruz, Él ya lo hizo en la cruz, lo que iba a hacer ya está hecho, Él lo hizo en la cruz. ¿Sí? Él murió en la cruz y la Biblia dice que por sus llagas fuimos curados o fuimos sanados, ¿sí? La Biblia dice que por sus llagas, o sea, por lo que Él ya dio en la cruz o por lo que Él ya dio, ya fuimos curados, ya fuimos también por su sangre, nuestro pecado es limpiado, ¿cierto? Por eso no tenemos que crucificar a Jesús una y otra vez, sino que ya pasó y por eso Él le dice, míranos, el poder está en nosotros, pero está en el nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús, cuando yo activo mi fe en el nombre de Jesús, algo tiene que pasar.
Nada pasa cuando yo oro en el nombre de Eliseo o en el nombre de Buda o en el nombre de Mohammed o en el nombre de cualquier otro dios o en el nombre de Confucio o en el nombre de Karl Marx. Nada pasa, ¿sí? Pero sí pasa cuando yo oro en el nombre de Jesús, porque hay algo que pasa, hay algo que hay en el nombre de Jesús que no hay en ningún otro nombre. Porque el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo y dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso declaramos en el nombre de Jesús y hay salvación como la palabra soso, que es la palabra salvación. Yo sé que les estoy dando más profundidad, pero bueno, ya hemos estado hablando, ya hemos estado predicando algunos días, entonces les puedo dar cosas más profundas. La palabra soso, que significa salvación, es no solo salvación eterna, sino tiene que ver con libertad, tiene que ver con plenitud y tiene que ver con sanidad. ¿Sí? Cuando tú eres soso, cuando soso viene sobre ti, es que no te falta nada, es que estás completamente libre, es que estás completamente sano y es que estás como completamente pleno. ¿Sí? Eso es soso. Entonces, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, ni siquiera otro camino a la salvación que es llegar al cielo. Sí, pero aquí en la tierra también bajo ese nombre hay sanidad, hay libertad. Sí, y les puedo contar historia tras historia como les he venido contando. Es tremendo, por ejemplo, ver que en el nombre de Jesús hay libertad y yo he visto cómo los demonios llega el nombre de Jesús y yo sé que obviamente hemos estado hablando estos días igual que debemos ser libres del miedo, ¿cierto? Y a mí las manifestaciones no me encantan, ¿cierto? No es como lo que, uy, no, tremendo, me gusta, vamos a buscar manifestaciones, ¿no? Pero me ha pasado. Aunque los que me han visto liberar a mí es muy rápido y muy como light porque está mucho el Espíritu Santo ahí. Pero, por ejemplo, cuando nos fuimos en misión a Guamalmeta, nos fuimos con otro ministerio, yo me fui. Y estábamos allá, estamos adorando, estamos adorando, estamos adorando, así a lo loco, estamos adorando. Llegó una persona que no iba a estar en el campamento, pero que estaba en la cocina. Y entra y empieza a gritar, ¡no! Yo no sé qué. Pero no es para que tengan miedo, es que yo sé que las películas de terror les han metido un miedo que no tienen que tener, muchachos. Empieza a gritar, no, yo no sé qué, empieza a hacer un grito así horrible. Una señora grande, una señora trozudita. Y entonces ella llega y empieza y se cae, ¡pum! Y entonces ahí llega y entonces el pastor en ese momento, el pastor que está ahí, dice, Padre, en el nombre de Jesús sales de ella, en el nombre de Jesús sales de ella. Tercera vez, ¡pum! Salió y ella ya está bien y entonces ella se para y luego todo el resto del campamento que ella iba a estar en la cocina, ella estuvo muy tocada por Dios, muy movida por Dios y terminó dándole su vida a Dios, ¿cierto? Pero eso pasa en el nombre de Jesús. Cuando nosotros declaramos en el nombre de Jesús, cuando nosotros mostramos, cuando nosotros nos movemos en el nombre de Jesús, algo pasa en la tierra, que es lo que estaba hablando estos días. O sea, cuando Jesús entraba a un lugar, los demonios le tenían miedo a él. ¿Sí? Cuando tú entras a un lugar, debe haber tal intimidad con Dios, tal también conocimiento de tu autoridad, que cuando tú entras a ser hijo de Dios, así estés chiquitico, así te acabas de convertir. Yo he visto personas que se acaban de convertir, oran por un enfermo y es sano. Porque algo pasa cuando tú crees en el nombre de Jesús, activas tu fe y el nombre de Jesús hace su obra que ya fue completa. ¿Sí? Entonces, viendo, ok, esto es lo clave. Vamos a 4:13, no hay otro nombre bajo el cielo. Ya predicó el evangelio. Pedro dice, entonces, viendo él de nuevo, ¿viendo el qué? Viendo él de nuevo, si lo pueden escribir en el chat, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, ni siquiera reconocían que habían con Jesús. Lucy, la mejor man. No le reconocían que habían estado con Jesús por el amor que mostraban, ni por la misericordia, ni por el perdón, ni siquiera por los milagros, sino viendo el denuedo. O sea,
hay algo, esta es una cualidad que tiene Jesús, que luego se transfiere por medio del Espíritu Santo, que nosotros empezamos a movernos en denuedo y eso hace que la gente sepa, y especialmente el mundo espiritual, que estamos con Jesús y nos movemos con Jesús. ¿Sí? Cuando el Señor te da el denuedo para hacer algo, también hay un respaldo de Dios que viene con eso. ¿Sí? Pero entonces esa es nuestra oración y vamos a bajar ahorita a por qué eso luego se vuelve la oración de los creyentes, ¿cierto? Que están orando por denuedo. ¿Por qué? Porque esa es la clave para romper el miedo y que en la iglesia y que tú puedas empezar a moverte en el poder de Dios de la manera que ellos se movían, ¿sí? Cuando cortamos el miedo. Entonces vamos a ir yo sé que vamos a ir más profundo esta vez, pero bueno, la palabra de nuevo, porque es que muchos de nosotros tal vez no entendemos qué es de nuevo, ¿cierto? Entonces, de nuevo, la palabra es en griego es parresia. Significa libertad en hablar, ¿sí? Hablar abiertamente, francamente, libremente y con confianza, fearless, que no tiene miedo, o sea, que como que yo tengo una confianza que ni siquiera, pues, no pasa nada, sino que yo no tengo miedo. Es algo que es como un valor que tiene mucho gozo, un valor gozoso, un denuedo, que es boldness, o una seguridad, ¿sí? Una seguridad, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es esto? Vean, sin ambigüedad, o sea, sin duda dentro de él. Esto es lo que es denuedo. Denuedo es una libertad que viene con confianza, que viene con seguridad, que lo que tú hablas hay una seguridad en ti, que Dios está contigo, que Dios te respalda y hay tanta seguridad que Dios hace algo también por medio de ti porque tú ya no callas tu voz, ¿sí? Porque lo que el enemigo quiere hacer es callar tu voz, que tú no hables de lo que tú sabes, que tú no hables de lo que hay dentro de ti, que tú no hables ni te muevas conforme a lo que Dios te ha dicho, porque viene un miedo, ¿sí? Viene un miedo. Amén, Joan. Marcos 3. Jesús es la persona más chévere que hay. O sea, Jesús es lo más cool que hay. O sea, a veces nos han vendido un Jesús, no, es que estoy esperando como Jesús, como un pobrecito, y tú ves a Jesús, y especialmente, obviamente, la cultura que ellos vienen, ¿cierto? Una cultura más del Medio Oriente, la cultura del Medio Oriente hablan duro. Tú conoces ya cuando todos vayamos a Israel en el nombre de Jesús, que vamos a ir a Israel, ¿cierto? Yo quiero que vayamos a Jerusalén. Y no, que hay guerra ya, no, pues se bajan los precios. No sé, pero nos vamos a ir a Israel, listo. Cuando vayamos se van a dar cuenta cómo habla la gente del Medio Oriente. La gente habla duro, es golpeadito, es como hablan los santanderianos, más o menos, ¿sí? Entonces, ustedes ven a Jesús y Jesús no es un hombre miedoso, jamás, ¿cierto? Jesús es un hombre, o sea, tremendo, es el último hombre, o sea, el hombre más tremendo que hay. Mi modelo a seguir, nuestro modelo a seguir en muchas cosas y en todo debería ser, ¿cierto? Entonces, miren esto, miren un ejemplo de denuedo, ¿sí? Que no lo dice, pero esto es lo que es denuedo. Entonces Jesús entra a la sinagoga, ¿cierto? Entra donde están los fariseos. Y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. A fin de poder acusarlo. O sea, todos ya le estaban acechando, lo estaban mirando, ya lo estaban mirando mal, estaban esperando, Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, o sea, tiene una mano como así, ¿cierto? Tiene una mano como así. Levántate y ponte en medio. Levántate y ponte, ¿dónde? En medio. No vamos allí a hacerlo en secreto, no, espérame que se vayan todos y oro por ti después, ¿cierto? No vamos a hacer eso. Levántate y ponte en medio, o sea, ponte en medio. Entonces, yo sé que me quieren agarrar, yo sé que me quieren esperar a ver esto para ver si me matan, así que ponte en medio, o sea, loco. Y le dice, él les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban.
Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, ¿se acuerdan? Fariseos, herodianos, contra él para destruirlo. Bueno, entonces aquí digamos que es tremendo. Bueno, les voy a enseñar, esto es una clave de sanidad, que la voy a meter aquí un paréntesis. Muchas sanidades van a pasar cuando tú oras por la persona y la persona lo revisa, ¿sí? Por eso ustedes que me han visto orar, ¿cuántos me han visto orar por los enfermos? Por ejemplo, Karen, que nosotros fuimos allá a orar en una hora social. Y cuando yo oro por los enfermos, de una yo les digo, revísalo. ¿Por qué? Porque hay sanidades que yo he visto que pasan cuando la persona se mueve. ¿Se acuerdan la sanidad que yo les conté ayer? Que la persona haciendo así, pum, se escuchó un traqueo en su espalda y pasó la sanidad. Porque pasó cuando la persona hace una acción. No todas las veces pasa de esta manera, pero hay muchas veces que yo he visto que pasa de esta manera, como lo vemos aquí, ¿cierto? O sea, él le dice, extiende tu mano. Cuando él la extendió, ahí la mano fue restaurada. Pero bueno, no vamos a hablar explícitamente de eso. Entonces dice, o sea, Jesús tiene tanto de nuevo que él le dice, ustedes me están esperando, venga, les hablo a ustedes. Y les dice, es bien hacer el bien o el mal, salvar la vida, quitarla, y ellos callan. Cuando tú tienes de nuevo, porque sabes dentro de ti que también tienes la verdad, ellos tienen que callar. Pero lo que quiere hacer el miedo es callarte antes, callar tu voz, en vez de callar el enemigo. Y yo he escuchado mucho, especialmente en esta temporada, que lo que pasa y lo que hace que caiga una sociedad es cuando los buenos hombres callan. ¿Sí? Tú puedes tener todos los valores correctos, tú puedes saber todo lo que es correcto, pero si tú no alzas tu voz, eres tolerante a lo que está pasando. ¿Sí? Y ahorita hablamos mucho y escuchamos mucho la palabra tolerancia, pero si tú no alzas tu voz, por ejemplo, lo que está pasando, y no quiero meterme mucho en lo político, pero sí me quiero meter mucho en lo político, lo que está pasando ahorita con los niños trans, ¿cierto? O sea, lo que pasa ahorita que quieren poner a los niños que quieren cambiar su sexo, les quieren hacer cirugías desde pequeños, empezar a ponerlos en hormonas de una, sin el consentimiento de los padres, dándoles el Estado, sabiendo que eso es malísimo para la salud, sabiendo que ellos se pueden morir y que ellos no tienen la mente para hacerse una cirugía así que les cambia la vida, no saben, ellos no saben lo que quieren. Pero eso es lo que quiere el mundo y lo que quieren pasar. Y si yo me quedo callado, a pesar de que yo sé que eso está mal, entonces yo soy cómplice de eso que está pasando. ¿Sí? Por eso debemos tener el denuedo, pero ¿cómo viene el denuedo? Ya se los cuento, ¿sí? Espérenme un tantico, listo. Hechos 28:31. Esto es el denuedo. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, no me voy a guardar nada de lo que tú me dices, Señor. No me lo voy a guardar. Obviamente tenemos que tener protocolo profético. Sí, yo no le voy a decir a una persona que se va a morir así lo haya visto en el espíritu. No, le voy a orar en contra de la muerte, ¿cierto? Y eso es otro lado en lo profético más. Si yo veo que hay un divorcio o que hay una infidelidad en una persona, yo no voy a decirles que hay una infidelidad y que arrepiéntete, especialmente en público, no. Yo veo para redimir, le hablo para redimir, y entonces tengo que ver la palabra de Dios. Entonces hay una infidelidad, entonces el Señor te está invitando en esta temporada a restaurar tu matrimonio, ¿cierto? O sea, es diferente. No le voy a decir enfrente de todo el mundo, no, es que tú estás en una infidelidad, que era lo que pasaba antes con los profetas porque no había protocolo, ¿cierto? Abiertamente y sin impedimento es cuando es la palabra de Dios. Listo. Aquí rápidamente. Otra manera, aquí, todo esto que hablo de abiertamente y todos los lugares donde se usa la palabra parrisia. Bueno, de nuevo, ¿cierto? Esto, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Esta es la misma palabra, de nuevo. Ninguno hablaba con denuedo porque tenían miedo a los judíos, ¿sí? Ninguno hablaba con denuedo porque tenían ¿qué? Miedo. O sea, la clave para romper el miedo es el denuedo. Y lo que quiere pararte de creer, ¿por qué? ¿Cómo se llama este? Se me fue el nombre, el de la sinagoga que creyó en Jesús,
pero no lo siguió. Nicodemo, ¿por qué Nicodemo no siguió a Jesús? Gracias, Lucy. ¿Por qué Nicodemo no siguió a Jesús? O por qué se reunió con él en la noche, ¿sí? Porque tenía miedo de lo que iban a decir de él. Ojo, escúchame ahí, tenía miedo de lo que iban a decir de él, su estado social, las personas que tenía a su alrededor, aún su esposa, lo que haya pasado a su alrededor. ¿Qué pasa si mis amigos dicen, uy, yo estoy creyendo en un loco? ¿Qué pasa si mis amigos de escuela, que todos sabemos más que esto, uy, yo estoy creyendo en un loco que dice ser el Mesías, jajajaja? ¿Tengo miedo o voy a hablar la palabra de Dios? Son dos opuestos y yo tengo que en algún momento morir a mí mismo, morir a, si lo reconoció como el Mesías, más o menos. Más o menos. Solo lo único que se sabe es que en su muerte, él ayuda a José, de Arimatea, creo. No, bueno, ayuda a José bueno, lo ayuda a bautizar. Oh my gosh, lo ayuda a sepultar. La sepultura, él ayuda a sepultar. Eso es lo único que se sabe. Pero el resto, digamos, Nicodemo tuvo su conversación con Dios o con Jesús y como que salieron de ahí y ya, y no lo siguió. Y además Jesús estaba un poco cortante con él, si tú lo lees, porque le dice, o sea, tú que eres maestro de la palabra y no sabes cómo te va a hablar de las cosas del cielo si ni siquiera entiendes las cosas de la tierra, ¿cierto? O sea, es una persona que, a pesar de que se quería reunir con él, no quería dar su vida completamente por miedo a lo que iban a decir. Y esto es la clave, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, por miedo a los judíos. Esto es lo que el Señor quiere romper en ti y hoy lo vamos a romper en el nombre de Jesús. Bueno, vamos aquí, Juan 18. Pedro en el patio de Anás. Rápidamente, yo sé que les estoy dando varias palabras, pero espero que todos están entendiendo. ¿Todos están entendiendo? Bien, levántenme la mano virtual si están entendiendo. ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Todos bien? Listo. Seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Esto es en la crucifixión. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. O sea, aquí vemos un Pedro que todos conocemos las 3 veces que niega Pedro a Jesús, un Pedro lleno de miedo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? A causa del miedo. Pero es que el Espíritu Santo no había venido sobre él. Entonces, como no había venido dentro de él, ese denuedo aún no estaba allí. Y como ese denuedo aún no estaba allí, porque esto es lo que pasa, dice, otra vez aquí en el versículo 20 se usa la palabra parresía. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado, es esto, con denuedo, al mundo, siempre, y enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, nada he hablado en oculto. O sea, Jesús, lleno del Espíritu Santo, habla con denuedo. Es una manera que el Espíritu Santo viene sobre ti, que ya no te importa lo que la gente diga, ya no te importa lo que la gente haga, ya no me importa a mí ir y orar por las personas en público. Y esta era una oración muy seguida que yo tenía. ¿Sí? Yo tenía esta oración muy seguido, especialmente en Hechos 4, que se los voy a mostrar ahorita, que fue algo clave para mí. Pero yo oraba mucho esto y sin saberlo el Señor me lo estaba entregando. Porque el momento que yo salí a orar por una persona por primera vez, el Señor ya me había dado un denuedo. No significa que en ese momento tú no sientas la duda, como que, uy, sí, hoy no, uy, no, uy, no sé si, no. Uno está como así, pero el Señor te da ese empujoncito.
ese empujoncito final para ir predicar su palabra con denuedo, porque tú has estado con él, tú te mueves con él y hay algo que pasa, que entonces tú empiezas a moverte con él y al lado del denuedo o al otro lado del denuedo está lo sobrenatural, está la sanidad, está la profecía, está algo que puede cambiar la vida de la persona a tu alrededor. Y eso yo me acordaba mucho, yo salía, yo decía, bueno, si yo pido a una persona que orar por ellos y me dicen que no, pues me dicen que no. Eso es lo peor que puede pasar. Lo mejor que puede pasar es que yo oro por esa persona, la persona sana, su familia viene a Dios, esa persona se reconcilia con Dios y hay un poco de almas que son salvas y ven el poder de Dios por primera vez. ¿Sí? Entonces yo decía, ok, sí, no tengo nada que perder. Bueno, vamos aquí para terminar, Éxodo 14:14. No, bueno, antes vamos a Hechos 4. Vamos a Hechos 4. Hechos 4. Hechos 4. Aquí, entonces, ¿se acuerdan de acá que estábamos se parecen a Jesús porque tienen de nuevo? Entonces, sigamos leyendo. Porque, listo, 13, ¿sí? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Qué tremendo, o sea, ellos que no creen, estos eran los que no creían, estos eran los ateos, estos eran los que iban en contra de cualquier cosa sobrenatural, no podían decir nada, porque hay algo que pasa cuando el poder de Dios, yo estoy en la incorrecta, perdón, aquí, y viendo al hombre que había sido, ahí lo ven, viendo al hombre, gracias Lucy, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, ¿sí? Estamos aquí, Hechos 4, 13, 14. Qué tremendo, ¿cierto? O sea, ellos que no creían, ellos que no estaban con Dios, ellos que decían que Dios se había parado de mover hace miles de años, no podían decir nada porque hay algo que pasa cuando el poder sobrenatural de Dios se manifiesta, que todas las teorías, toda la filosofía, todo lo que estaba antes, todas las maquinaciones tienen que caer y llega el momento donde la persona ve y tiene una decisión. O creo en Jesús o no creo, pero no tengo excusa de decir que nadie me dijo o nunca vi que Dios era real, ¿cierto? O creo o no creo porque lo vi. Eso me pasó a mí. Yo siendo una persona en su momento tan escéptico, me encantaba la filosofía, tan lejos de todo lo que era Dios, no creía en Dios. El momento que yo veo el poder de Dios, mi mundo cambia completamente, es de noche a día. Yo cambio porque yo digo, ok, Dios es real, y si Dios es real, entonces yo tengo que venir a los pies de Jesús ya, ayer, ¿cierto? A pedir misericordia, a pedir perdón, pero también acercarme a Él porque hay algo nuevo y hay una esperanza nueva. Eso es lo que pasa cuando el poder de Dios se manifiesta. Esa era mi oración. Yo le decía, Señor, yo no quiero debatir con nadie. Yo no quiero debatir con nadie, no está en mí. Yo mismo estaba reconfundido porque entonces tenía todas las maneras de decir que Dios no era real en mi mente. Yo decía, yo no quiero convencer a nadie. Yo quiero que tu poder se manifieste por medio de mi vida y así las personas vengan a ti, porque así vine yo a ti. Y yo era de las personas más duras en entrar. Entonces ahí no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, de hecho, notoria por todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Gloria a Dios. O sea, ustedes saben lo que está pasando en este momento. O sea, no lo podemos negar. Ustedes saben cuántas personas yo conocía en mi colegio, yo estudiaba en el colegio que estudiaba el hijo de Cristiano Ronaldo, ¿cierto? O sea, que lo vean a ese nivel se movía mi colegio. Todos mis amigos, ninguno había visto un milagro en su vida. Ni yo, o sea, yo los había visto cuando chiquito, pero ninguno de mis amigos habían visto un milagro en sus vidas, ¿sí? Imagínense que el poder de Dios llegue a todos los lugares de la sociedad de tal manera que ellos digan, es que no lo podemos negar. Es que no podemos negar que llegue una persona como los filósofos y los ateos y digan, es que no lo podemos negar, perdóname, pero es que no lo puedo negar. O sea, esto es notorio. Sin embargo, ellos dicen, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Ok, vemos otra vez
Goliat trata de levantarse de nuevo, amenacémosles, intimidémoslos, ¿sí? Intimidémoslos para que no sigan hablando de esto, porque esto está causando algo en la ciudad. Esto que tú estás haciendo está causando algo en tu casa. Esto que tú estás haciendo buscando a Dios empieza a causar algo en lo espiritual. Entonces, hey, amenacémoslos, intimidémoslos, pongámosles una distracción. Algo tiene que pasar para que ellos paren de hacer lo que están haciendo, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Por qué? Porque este nombre es el nombre sobre todo, ¿no? Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hoy. Uno de mis versículos favoritos y uno de los versículos para Awaken, que yo se los he dicho muchas veces en este ayuno, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Va a ser lo que nosotros vamos a decir este año en el nombre de Jesús. Vamos a poder decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, de lo que hemos sido testigos, de los milagros que hemos visto. No podemos parar de hablar. Perdóname, pero es que ya lo vi. Perdóname, pero es que ya no puedo ir atrás. Perdóname, pero es que ya no puedo debatir contigo porque lo que me digas es que la persona me puede venir a decir a mí, a debatir, pero es que yo le digo, perdóname, pero es que yo ya lo vi. Yo ya he visto demasiado para decir que Dios no es real. Yo ya he oído demasiado para ver que Dios no es real. Dios es un Dios demasiado real, y cuando ustedes lo ven, cuando ustedes ven que Dios se manifiesta por medio de sus vidas, cuando ven que Dios se manifiesta donde quiera que están, hay algo que pasa que no podemos parar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, ¿ok? Igual les amenazaron. Y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificarán a Dios. Una de las señales que estás en algo de Dios, esto es claro, si estás en algo de Dios, una de las señales que estás en algo de Dios, que es profético, que hay muchas cosas en lo profético que son medio raras, pero tú estás en algo de Dios que también es de sanidad, la gloria se la lleva a Dios. ¿Sí? El pueblo se acerca más a Dios. Tú ves el fruto de las personas, se están acercando más a Dios, quieren buscar más de Jesús, se enamoran más de Jesús. Ok, hay un fruto de Jesús en ese lugar. Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No sé por qué se alegraban tanto que tenía más de 40 años, pero gloria a Dios. Por milagros en el nombre de Jesús, a personas de más de 40 años también. Los creyentes piden confianza y vale, listo. Entonces, llegamos, ya, listo. Pedro y Juan los liberan. Los amenazaron, pero no pasa nada porque es que están llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y esto es lo que es oración, muchachos. Esto es lo que es oración. O sea, oración no es ir, sentarme, como estar ahí, como mirar, y entonces hago así. No, oraciones, muchachos, oraciones que tú empiezas a declarar la palabra. ¿Cuántos me han visto orar a mí, cierto? A mí me han visto orar. No empieza a declarar la palabra de Dios. No empieza, y voy a darles una enseñanza de oración. Yo creo que mañana les doy una enseñanza de oración. Claro, o sea, lo que es la oración en serio. Pero bueno, hoy no. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Aquí están orando un salmo. Esto viene de un salmo. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor, contra su Cristo. Entonces ellos empiezan a orar y dicen, este es el cumplimiento, esto es lo que está pasando, lo que tú dijiste. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu hijo, contra tu santo hijo, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, sabiendo que esto es tu voluntad, mira sus amenazas y ellos van a orar. Padre, mira sus amenazas y trae juicio, trae fuego sobre él. No.
Señor, mira sus amenazas y por favor sácanos de acá y que venga el rapto ya y que nos vayamos todos al cielo. ¿Oran eso? No, espero que sepan que no. Señor, mira sus amenazas y danos el poder para hacer milagros. Tampoco. Vamos a ver qué oran ellos. Ojo, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Hay una oración que pasa dentro de ti, que tú empiezas a orar y no oras, no trae juicio, no haz esto, no haz lo otro, sácalos de mi vida, o sácame de aquí, o sácame al cielo. Ellos simplemente oraron, Señor, está pasando esto, y tú le diste ese de nuevo. Lo vemos en Pedro, lo vemos en Juan, pero yo tal vez tengo miedo que me van a poner en la cárcel, yo tal vez tengo miedo que cuando voy a hablar el Señor no me va a respaldar de la misma manera. Señor, tienes que llenarme de más de ti para poder hablar de tu palabra. Y ellos oran con todo de nuevo, permíteme hablar tu palabra. ¿Y qué pasa? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. O sea, imagínense la respuesta a Dios, imagínense el gozo de Dios, lo que esa oración atrajo al cielo, que tembló el lugar y fueron llenos del Espíritu Santo y salieron, oración concedida, salen a hablar con de nuevo la palabra de Dios. ¿Sí? Hay algo que está pasando y hay algo que está pasando aún en ustedes, en los que están aquí, que el Señor está transformando sus mentes de tal manera que el denuedo está viniendo a ustedes y vamos a orar por eso, porque la manera de recibir denuedo es siendo llenos y más llenos de Él. Cuando somos llenos de Él, cuando somos llenos también de fe, que esto puede pasar, nuestra oración pasa a ser, Señor, dame denuedo, dame valentía para hablar con seguridad y libertad de tu nombre a todas las personas a mi alrededor. Y mientras yo hablo, Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Ustedes no saben cuántas veces yo oré esto y verlo cumplido después. Tiempo después de orarlo, orar y verlo cumplido, orar y verlo cumplido. Es algo sobrenatural porque esta es una oración que Dios quiere responder hasta este día. El Señor quiere darte la gracia para tener denuedo, para ser como Jesús. ¿Por qué eran reconocidos ellos? Porque tenían fuerza. Porque entonces ellos dijeron, ok, estos hablan igual a Jesús, estos hablan igualito a Jesús, son como Jesús, entonces hay algo que está pasando porque se parecen a Jesús y los mismos milagros los están siguiendo. Hay algo que pasa cuando tú empiezas a hablar con de nuevo, que milagros empiezan a pasar y el enemigo empieza a callar. Y lo que el enemigo quiere es que tú tengas miedo. Lo que el enemigo quiere es que tú no hables, porque la palabra dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es lo que dice la palabra. Por eso no nos avergonzamos, porque cuando tú abres tu boca, hay salvación que se suelta a las personas a tu alrededor. Hay salvación que se suelta para tus amigos. Hay salvación que se suelta cuando nosotros oramos por los enfermos. Hay salvación que se suelta. Por eso el enemigo dice, no hablen con de nuevo. No hablen de ninguna manera. Voy a meterles miedo, voy a meterles intimidación. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, a ellos mismos les pueden decir, los vamos a encarcelar, los vamos a azotar. Y ellos dicen, no nos importa porque no podemos parar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Eso es lo que el Señor va a hacer y está haciendo sobre nosotros, que no vamos a poder parar de hablar de aquello que hemos visto y de aquello que hemos oído. De ahí van a nacer canciones, de ahí van a nacer predicadores, de ahí van a nacer personas que van a decir, hasta en mi arte, hasta en los negocios, en las cosas que yo vaya a hacer, no puedo parar de hablar de lo que yo he oído y de lo que yo he visto, porque hay algo que yo ya vi y ya cuando veo, ya no soy un testigo a segunda mano, ¿sí? O sea, un testigo a segunda mano es que ustedes son testigos de segunda mano,
yo sé el término más en inglés, pero el testigo de segunda mano es una persona que escucha una historia. O sea, ustedes son testigos de segunda mano de mis historias, ¿cierto? O sea, yo las viví, yo las vi, y ustedes son testigos de segunda mano. Eso no se admite en la corte o en temas legales. No se admite que tú escuchaste de mí algo, entonces tu testimonio es verdadero, ¿cierto? Pero sí se admite en la corte cuando yo soy testigo primario, soy el que vio eso, ¿cierto? De primera mano. ¿Ok? Eso sí lo escuchan porque yo estuve ahí, yo lo vi. ¿Ok? Ustedes están pasando y van a pasar este año de ser aquellos que son segunda mano, que escuchan los testimonios, que escuchan las grandes obras de Dios que hacen en otro lugar, y van a pasar a ser aquellos que van a ser testigos, que no van a poder hablar de lo que han visto y lo que han oído, porque el Señor va a empezar a hacer algo sobrenatural por medio de sus manos. Amén. Última palabra. Vamos aquí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Éxodo 14. ¿Cuántos han visto esto? ¿Cuántos han visto esto? Ya les voy a decir. ¿Cuántos han visto este versículo antes? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos han visto esto? Levanten la mano si ya han visto ese versículo. Ok. Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Muchos de ustedes han visto ese versículo y como, no, tremendo Dios, Padre, gracias Señor, porque Él va a pelear por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Pero Él está sacado fuera de contexto, muchachos. Perdón, pero está sacado fuera de contexto el versículo. O sea, Moisés viene. ¿Qué está pasando? Moisés viene, acaban de salir de Egipto y los está persiguiendo Faraón, y ahora entonces se encontraron, Moisés está aquí y el pueblo de Egipto acá. No sé si me ven, el pueblo de Egipto está, el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel está aquí, ¿cierto? El pueblo de Egipto está aquí, Moisés está aquí con el pueblo de Egipto, y aquí está el Mar Rojo. Entonces ellos quedaron quietos y ya viene y los viene a matar, y entonces todo el mundo dice, no, nos van a matar, ¿cierto? O sea, esto es lo que está pasando. Y entonces ahí el pueblo de Israel, no, ¿qué te hemos dicho? Para que nos sacaste a morir. Y entonces Moisés está tratando de manejarlos y les dice, no temáis, estad firmes, ved la salvación de Jehová, que Dios hará con ustedes, Jehová va a pelear por ustedes y estaréis tranquilos. Entonces llega Dios y le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ok. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, yo ya te dije lo que iba a hacer. ¿Por qué vas a clamar a mí? Ay, no, Señor, es que me está pasando esto que yo no, porque clamas a mí. Yo ya te dije que marches, yo ya te dije hacia dónde vas a ir y ya te dije que mi respaldo está en ese lugar. Y dice, y tú, alza tu vara. No, o sea, esto es clave en la sanidad. ¿Sí? No es, ¿por qué clamas a mí? Señor, si es tu voluntad, hazlo, y si no, pues está bien, igual va. No, ¿por qué clamas a mí? Ya pasó en la cruz. Es algo que ya lo hizo en la cruz. Por sus llagas fuimos curados. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente a caballo. O sea, él le está diciendo como le diría a Pedro. O sea, Pedro no está diciendo, no, es que no, él le dice, míranos al cojo, le dice, míranos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, se sano. ¡Pum! La sanidad pasa. O sea, él le dice, ¿por qué clamas a mí? Y hay algunos de ustedes que van a clamar, no, Señor, haz esto, haz lo otro. Y él les va a decir este año, ¿por qué clamas a mí? Si yo ya te dije lo que tienes que hacer. Llega a nosotros el momento que el Señor nos está diciendo en este momento, vamos a orar por denuedo y para hacer lo que el Señor ya nos dijo que hiciéramos, porque el Señor ya nos ha hablado y ya nos ha dicho qué hacer, pero ahora lo que tenemos que tener es denuedo. ¿Cuántos saben más o menos esto, cierto? O sea, ¿cuántos saben que ya el Señor nos dijo qué hacer, pero necesitamos esa valentía, necesitamos esa fuerza para hacer lo que el Señor nos está hablando? Levanten su mano virtual, ¿cierto? Ok, entonces vamos a orar por estas personas también. Cami, Joa, una Karen, ¿cierto? Lucy, las personas que están aquí, Ángel,
Vamos a orar mm, por denuedo. Vamos a orar por denuedo, porque el Señor ya nos dijo lo que tenemos que hacer. El Señor ya nos está hablando que este año es un año que Él se quiere mover en milagros, que Él se quiere mover en señales, que Él quiere moverse en lo sobrenatural. Pero nada va a pasar, escúchame bien, nada va a pasar si nosotros no tomamos el paso en de nuevo, ¿sí? Entonces, qué bendición, nos invitaron a Marsella, entonces va a ser uno de los primeros lugares donde yo quiero llevarlos a todos ustedes, quiero que vayamos y quiero que allá oremos por los enfermos. O sea, es que nada va a pasar si nosotros no oramos por los enfermos, nada va a pasar si nosotros no ponemos nuestras manos, nada va a pasar si nosotros no damos ese paso en fe y predicamos su palabra con denuedo y vemos cómo el Señor hace la sanidad, vemos cómo el Señor trae libertad, ¿sí? O sea, cómo yo vi las sanidades, los milagros, cómo los vi, no fue quedándome en la casa, fue saliendo, obedeciendo la palabra de Dios y allí fue donde yo vi el respaldo de Dios, porque el Señor me dio el denuedo para obedecer su voluntad. Cuando la obedecí, el Señor extendió su mano, hubo milagros, sanidades y prodigios, ¿ok? O sea, si entienden lo que el Señor nos dice que hacer, ahora nos está guiando a, ok, nos quiere mover, ya nos habló muchas veces, nos quiere mover milagros y sanidades, nos quiere mover el poder de Dios, lo profético, quiere expandirnos, quiere multiplicarnos, ok, pero vamos a ser obedientes y vamos a tener el denuedo para hablar su palabra abiertamente y no ceder al miedo, lo que hablamos ayer también, no vamos a ceder a lo que el enemigo quiere poner como un Goliat, que entonces intimidación y miedo, sino tenemos que saber que Dios ha puesto en nosotros su identidad. Nosotros no somos cualquiera, somos hijos de Dios y los hijos de Dios caminan y donde quiera que entramos, Jesús entra con nosotros, el Espíritu Santo que resucitó, el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. O sea, el Espíritu Santo entra a los lugares con nosotros, entramos con todo de nuevo, con toda fuerza, ¿sí? Acercándonos con esa fuerza a decir, no, es que Señor, me dieron esto, oren por mí. No, no, Padre, o sea, Señor, o sea, yo me voy a mover en el poder de Dios, ¿cierto? O sea, yo voy a parar y voy a decir, Señor, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se tiene que ir. Tienes que enojarte en contra de la enfermedad, enojarte en contra del enemigo que hace tantas vainas. Es horrible, parce. El enemigo es lo peor que hay, genuinamente. Entonces yo llego con esa fuerza de decir, Padre, en el nombre de Jesús no va a permitir que el enemigo haga esto más en mi vida ni en mi familia, con esa autoridad, no permito. Es como cuando yo siempre se lo enseñaba así a unas personas que les enseñaba antes, se los enseñaba, que es como cuando un perro se entra a tu casa, no tu perro, un perro se entra a tu casa, tú como le dices, ay no, sal amiguito, ¿no? O una rata, una rata, se mete a tu casa, yo como le saco, ¡pam! Y saco la vaina y hay que salir, no empieza a hacer, y empieza, o sea, porque vamos a sacarlo, obviamente, sin miedo, ¿cierto? Pero sí, pobre perrito, no, no, nos movemos en el poder de Dios, ¿cierto? O las cucarachas, o lo que sea, cualquier invasor, yo los saco, ¿cierto? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cierto? O sea, ¿qué osadía tienes de entrar en el lugar? No, ¿y por qué entonces pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué entonces, si Dios es real, por qué pasa esto en la tierra, lo que sea? Porque tenemos un enemigo y el enemigo es un ladrón. Los ladrones son ilegales. Sí, los ladrones por naturaleza, la naturaleza de la palabra es que un ladrón hace algo que es ilegal y trata de tomar lo que no es suyo. Pero llegamos nosotros como los que conocemos nuestra autoridad y llegamos a poner orden. Para que el ladrón no esté en el lugar, se necesita que haya un policía que llegue al lugar y le cause miedo. ¿Qué pasa cuando la policía está en un lugar? Los ladrones se esconden, ¿es verdad o no? Los ladrones se van escondiendo y tú, uy, no, llegó la policía. Es que se los puedo decir porque me pasaba, yo no era ladrón, gracias a Dios. Pero no nos pasaba cuando estábamos en otras cosas en el mundo, pasaba la policía y no, uy, no, la policía, ¿cierto? Eso es lo que pasa al enemigo cuando llegas tú, porque tú llegas como uno que es como policía a poner orden en el lugar, ¿sí? Que si el enemigo quiso robar tu sueño, que no,
que si no era ladrón, no. Bueno, estaba haciendo otras cosas que era, no se los puedo revelar porque estamos grabando, pero se los revelo en Awake. Es que eran drogas. Es que nadie me presionó. Bueno, entonces cuando nosotros es como, o sea, nosotros somos los que somos los policías que llegan al lugar y entonces ponemos orden. Vamos a poner orden donde el ladrón quiso robar tu sueño, el ladrón quiso robar tu paz, el ladrón quiso robar tu felicidad, tu gozo, ¿cierto? El ladrón quiso robar todas estas cosas. El ladrón las quiso robar. Ok, pero ahora yo sé mi autoridad en Dios y no se lo permito. No se lo permito. Llego como un hombre de Dios, llegas como una mujer de Dios, como un hombre de Dios y vamos a declarar la palabra de Dios con fuerza, con fortaleza y no solo en oración, sino también a muchos allá afuera. ¿Por qué yo puedo predicar? ¿Por qué yo puedo evangelizar con facilidad a pesar de que siempre está ese miedo, ese cosito siempre va a estar, uy, no me quiero acercar, uy, no, qué incómodo, de una persona que no. Pero yo lo hago, ¿por qué? Porque no puedo parar de hablar de lo que yo he visto y de lo que yo he oído. Listo, entonces vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Hazlo hasta conmigo. Una frase que a mí me ayudó, yo me vi una película y decía, solo ten 20 segundos de valentía. Tienes que tener 20 segundos de valentía. Y no, o sea, no tienes que ser súper valiente ni el más valiente, sino ten 20 segundos de valentía. Y eso a mí, se me quedó marcado yo cada vez que salía, porque es que imagínense lo que está pasando en mi mente cuando yo estoy afuera. Tengo que parar a una persona que está caminando en Bogotá en tiempo de COVID, todos con tapabocas, yo siendo una persona alta, antes usaba gorra. Entonces, obviamente, yo sé, la persona ya está retramada, o sea, la persona ya cree que la voy a robar en general porque es Bogotá. Luego entonces me ve y entonces luego está como el tema del COVID. Todas estas cosas, pues yo, Señor, dame esos 20 segundos de valentía, voy, oro y la persona sana, ¿sí? Entonces, eso pasaba. Yo tomaba esos 20 segundos y el Señor empezaba a cambiar vidas. Entonces vamos a orar, Padre, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo hoy, Señor. Gracias porque estás despertando en nosotros, Señor, hambre. Hambre, Señor, por predicar tu palabra. Hambre por predicar con fuego. Hambre por ser aquellos que aún nos enojamos a lo que el enemigo está haciendo en la tierra. Nos enojamos a lo que el enemigo quiere hacer en nuestras casas. Nos enojamos, Señor, a lo que el enemigo quiere hacer en nuestra ciudad. Y Padre, tú estás levantando en nosotros, Señor, un ejército con denuedo. Padre, hoy oramos, Señor, como oraron en Hechos 4. Señor, danos denuedo, danos valentía, danos la fuerza para hablar abiertamente en el nombre de Jesús, Señor, abiertamente y con seguridad de tu poder. Y oramos, Señor, mientras lo hacemos. Padre, mientras tanto, extiende tu mano y muestra, Señor, señales, milagros, prodigios, Padre. Mientras nosotros hablamos con denuedo, Padre, recibimos y declaramos que oraremos por los enfermos y serán sanos, Señor. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque profetizaremos en tu nombre y hay personas que van a cambiar y dar sus vidas, Señor, a ti por primera vez. Padre, declaramos que los demonios serán echados fuera en el nombre de Jesús. En 2025, Padre, veremos tu mover de forma sobrenatural. Padre, hoy te pedimos, danos de nuevo para hablar tu palabra. Danos, Padre, las palabras, aún como hablaba Pablo. Pablo decía, oren por mí para que me sea dado la manera de hablar la palabra de Dios. Así que, Padre, hoy oramos, Señor, danos la manera, Padre, con cada alma, con cada persona, Señor, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con personas, Padre, de la comunidad LGBT. ¿Cómo les compartimos un evangelio, Señor, en el nombre de Jesús, el evangelio de Dios, en el nombre de Jesús? No permitas que tengamos, Señor, miedo. No permitas, Señor, que no hagamos algo por miedo al que dirán. En el nombre de Jesús, aún en este momento nos arrepentimos y dejamos el miedo al que dirán a tus pies, Señor Jesús. Y decimos, Señor, haz con nosotros conforme a lo que tú quisiste y lo que siempre has querido hacer, Señor. Haz con nosotros, Padre, que prediquemos tu evangelio y algo pase, Padre, porque sabemos que si nos estás dando
este mensaje es porque es tu voluntad moverte en milagros, moverte en sanidades, moverte en lo sobrenatural de nuevo, Señor, en nuestra ciudad, de nuevo, Señor, en nuestro grupo, en el nombre de Jesús. Si es tu mensaje, es porque tú estás tramando algo, Padre, por detrás, sanidades y, Padre, personas salvas, almas, Señor, que iban a quitarse la vida y van a dar su vida a Jesús en este año, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque nos estás levantando como tu ejército, en el nombre de Jesús, y somos aquellos valientes, como después de David, levantaste unos que se llamaban los valientes de David, que eran los que caminaban con David y mataban a gigantes. Padre, declaro, Señor, que aún las victorias que tú me has dado, Señor, aún, Padre, se levantan los valientes de David, se levantan aquellos valientes que van a matar, como vieron a David matar a Goliat, empiezan a matar a otros gigantes y aún más. Padre, yo te pido, Señor, que ellos empiecen a orar por los enfermos y empiecen a ver más testimonios que yo, Padre, en el nombre de Jesús, aún, Padre, a otro nivel. Padre, tu palabra dice que lo que nosotros vamos a ver, Señor, Padre, son cosas mayores a las que tú hiciste. Eso es lo que tu palabra dice. No queremos bajarnos de más abajo de tu palabra, ni entrar en un victimismo. Esa es la voluntad que tú has dado, Señor, para nosotros. Así que declaramos, Señor, que veremos cosas más grandes, que si tú pusiste el estándar en sanidad, si tú pusiste el estándar en recreación, Padre, de ojos, si tú pusiste el estándar en resurrección, veremos eso y aún cosas mayores. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por el denuedo que tú estás creando en nosotros y gracias por el respaldo que tú nos vas a dar y nos estás dando desde ya. Gracias por tu palabra y gracias por la libertad que estás poniendo en nosotros y por medio de nosotros. Declaramos, Señor, que no hay un día más en nuestra casa que se mueva el miedo. No hay un día más en nuestra mente, en nuestro corazón que se mueva el miedo al que dirán, el miedo, Padre, a la noche, el miedo a dónde ir, el miedo al futuro. En el nombre de Jesús, el miedo es cortado y tú lo reemplazas por denuedo. Vamos, ore con su boca. Padre, hoy oramos, Señor, a una voz. Entréganos de nuevo, Señor, para predicar tu palabra. Y declaramos que la palabra que va a ser, Señor, para este año, Hechos 4:20, lo vamos a ver, Padre. No vamos a poder parar de hablar, Señor, de lo que hemos visto y oído. Tu palabra dice que en ese momento, cuando oraron esto, fueron llenos del Espíritu Santo. Y así como lo fue Pedro, y no pudo parar de hablar, predicar tu evangelio cuando él era un hombre con miedo. Padre, cancelamos palabras en contra de nuestras propias vidas que hemos hablado. Vamos, diga allí, yo cancelo cualquier palabra que haya hablado en contra de mi vida, en contra de mi propósito y en contra de lo que tú querías para mí. En el nombre de Jesús, Padre, así como Pedro hablaba con miedo, pero fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar de tu palabra, que aún en medio de los gobernantes, en medio de los sacerdotes, él mismo podía declarar, ustedes lo crucificaron sin miedo a morir, porque sabía el respaldo que había. Padre, declaramos, Señor, que hay un saber dentro de nosotros, una valentía dentro de nosotros que nos permite movernos en tal poder que sabemos que tu respaldo está y nos movemos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre sobre todo nombre, Padre. Oramos en el nombre sobre todo nombre y declaramos que hay orden divino en nuestra casa. Hay orden divino en nuestras vidas y declaramos que todo el ladrón que quiso venir a robarse nuestra paz, todo el ladrón que quiso venir a robarse nuestra salud, todo el ladrón que quiso venir a robarse, Señor, aún nuestras mentes, nuestra vida, en el nombre de Jesús es echado fuera, en el nombre de Jesús, porque nos movemos en el orden divino de Dios y en la legalidad que nos da la sangre de Jesús. Hoy oramos en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús nos movemos en 2025. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. He terminado.